El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. Este fue el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a Juan a que le preguntaran: ¿Tú quién eres? Él confesó sin reservas: Yo no soy el Mesías. Le preguntaron: ¿Entonces qué? ¿Eres tú Elías? Él dijo: No lo soy. ¿Eres tú el profeta? Respondió: No. Y le dijeron: ¿Quién eres? Para que podamos dar una respuesta a los que nos han enviado. ¿Qué dices de ti mismo? Él contestó: Yo soy la voz que grita en el desierto: allanen el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Entre los enviados había fariseos y le preguntaron: Entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió: Yo bautizo con agua. En medio de vosotros hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, que existía antes que yo, y al que no soy digno de desatar la correa de la sandalia. Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde estaba Juan bautizando. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En un contexto humano tan lastimado, tan aporreado, tan herido como en el que vino Jesús, era muy difícil descubrirlo. De hecho, la plenitud de los tiempos se realiza porque la gente está sin esperanza de amor. La gente ha recibido muchas promesas de amor verdadero, pero no lo ha encontrado. E incluso toda la gente ha hecho muchísimos esfuerzos por alcanzar la plenitud de ese amor, haciendo una cantidad de prácticas basadas en la ley, en las costumbres, por ejemplo, en el contexto judío. En el contexto de los griegos, muchos se esforzaban por alcanzar la plenitud de ese amor con la inteligencia, el conocimiento racional. Pero también ya para el periodo griego llega un cansancio muy grande porque hay muchos esfuerzos intelectuales y no se llega a experimentar la fuerza de ese amor. Para el mundo aún mucho más pagano, se había ofrecido y prometido el amor con el culto religioso también a los dioses paganos. Y habían muchísimas formas y prácticas de religiosidad pagana, pero toda la gente estaba exhausta, cansada, abatida, de esforzarse demasiado y no poder alcanzar y experimentar esa plenitud del amor. Solo unos cuantos que se comienzan a fiar de la promesa de los profetas son los que comienzan a encontrar ese amor, pero de una manera muy diferente. Ya no son las prácticas religiosas del mundo pagano, porque no era lo que pedían los profetas. Ya tampoco son los esfuerzos y los grandes avances intelectuales de los griegos, porque tampoco eso era lo que pedían los profetas. Tampoco son las prácticas legalistas
del mundo judío que se ha llenado de una cantidad de normas y preceptos para poder alcanzar esta plenitud y la promesa del amor, porque tampoco era lo que predían los profetas. De hecho, los profetas vinieron a condenar toda esa cantidad de prácticas, toda esa cantidad de preceptos que no conducían verdaderamente al encuentro con el Mesías. Tampoco eran los moralismos de aquella época, que fueron muchísimos, donde todo se catalogaba como pecado y la gente solo se preguntaba al dar un paso hacia atrás o hacia adelante o a la izquierda o a la derecha si había pecado o no, porque eran conciencias que estaban atosiguadas. Y el mundo religioso judío llegó a un moralismo tan alto que incluso el Papa Benedicto XVI lo denuncia también para nuestra época, tan alto que ya la gente no podía ni mirar a la derecha o a la izquierda porque sentía que ya se iba a condenar. Y entonces, ¿dónde está el Mesías? ¿Dónde poder reconocerlo? Juan no solamente es esa voz, sino que es el que nos va a dar testimonio de este amor tan grande, porque lo encuentra de una forma muy diferente a como se ofrecía popularmente en el contexto social, familiar, religioso o político. Juan lo encuentra a través de la oración como lo pedían los profetas y la oración del corazón. Y por eso prefiere retirarse al ambiente solitario para poder descubrirlo, porque resulta que a Dios no se le inventa y resulta que Dios tampoco se elabora a través de los conceptos, sino que se le descubre, y se le descubre en el lugar más apetecido por Él, que más le gusta y que Él mismo creó para habitar, y es en el corazón. Y por eso Juan se viste con tanta sobriedad, porque sabe que todo en el mundo es distracción para poder entrar en el corazón y comenzar a escuchar la voz del amado allí, como ya lo decía el Señor a través de los profetas. La quiero llevar al desierto y allí le quiero hablar al corazón y pueda escuchar mi voz, esa voz que le dice amada mía, esa voz que sabe seducirla por el nombre propio. Y es la voz que Juan comienza a escuchar, pero que tiene que desligarse y desconectarse y desvincularse de todas las distracciones de este mundo. Y por eso se va al desierto, porque el desierto es el lugar más propicio para uno no entretenerse y poder comenzar a escuchar con serenidad y con alegría la palabra del Señor y comenzar a descubrir verdaderamente quiénes somos para Él. De hecho, Juan no tiene ese síndrome narcisista, si se puede llamar así, o mesianista. ¿Sabe quién es Él? ¿Eres Elías? No, yo no soy Elías. Porque no tiene problemas de personalidad. No tiene que ser otro, tiene que ser Él. ¿Eres alguno de los profetas? No. Y algunos que pensaban por la gran sabiduría y elocuencia que salía de Él, y no solamente eso, sino la transformación de corazones a través de su palabra, que era tan difícil, porque muchos que predicaban difícilmente llegaban al corazón de las personas, pero Juan, de una manera misteriosa, lograba meterse en el corazón. ¿Eres el Mesías? No lo soy. ¿Y entonces quién eres? Yo soy la voz que clama en el desierto. Prepárele en el camino. Es la visión más equilibrada de la persona humana. No se pone en referencia a lo que no es y tampoco usurpa personalidades para ser importante. Es lo que es
porque Él se ha descubierto en el Señor. De Juan tenemos que aprender eso. La riqueza más grande que trae el Evangelio y la palabra de Dios para nuestra pobre humanidad, como la describía el tiempo de Adviento y en las novenas navideñas, esta humanidad agobiada y doliente, es poder descubrirnos en Dios, lo que somos cada uno de nosotros. ¿Para qué nos ha pensado Dios? ¿Para qué nos ha querido? Y es tan grande que cuando Dios nos pensó, porque antes de crearnos, nosotros existimos. Por eso San Juan en el prólogo va a decir de la palabra que existía, en el principio existía, y por ella se hicieron todas las cosas, todos los seres. Y nosotros comenzamos a existir en la eternidad, porque Dios, antes de traernos a la existencia terrena con un cuerpecito tan hermoso como el que tenemos y con todas las propiedades que Dios le dio a este cuerpo y en su misterio, antes de eso existimos en Él, porque nos pensó en Él. De hecho, nuestro corazón tiene un deseo muy grande de eso. Parece que ya lo hubiera vivido, pero no lo sabemos porque nuestra razón es muy limitada para entenderlo. Pero en verdad nosotros no somos de esta tierra, somos para otra realidad porque nuestra alma lo reclama. Y eso es lo que Juan comienza a descubrir de él mismo, a descubrirse en Dios. Cuando el Señor resucitado se encuentra con María, y le dice, mujer, ella todavía no es capaz de reconocerlo. Solo cuando le dice María, es que ella ve que es el Mesías. ¿Por qué? Porque el profeta ya nos enseña que desde la eternidad Él nos ha llamado a cada uno de nosotros por nuestro nombre. Antes de que existiéramos en este mundo nos llamó por nuestro nombre. La Iglesia cree tanto eso y tiene tan viva la fe en esto, que por eso cuando pregunta el nombre para los que van a recibir el bautismo en la puerta de la Iglesia, le pregunta porque la Iglesia cree en la gracia de estado que tienen los padres y los padrinos, de saber que ese nombre fue revelado por Dios y que no fue escogido al azar, aunque hubieran intervenido situaciones y circunstancias humanas. La Iglesia sabe que ese nombre lo ha escogido Dios. ¿Qué nombre le quieren colocar a este niño? ¿Qué nombre le quieren colocar a esta niña? Porque antes de que existamos, Dios nos llama a la existencia en Él. Nuestras constituciones en la presentación, en el párrafo segundo, creo, de la presentación de nuestras constituciones, habla de los llamados que hemos recibido de Dios. Y el primer llamado es de la nada a la existencia. Omar no era y Dios lo llamó por su nombre y existió. Y así el nombre de cada uno de nosotros. Luego, cuando ya nos trae a este mundo y nos forma, nos dice, ahora te llamo porque quiero que seas imagen y semejanza mía. Y después nos hace otro llamado muy grande. Ahora no solamente quiero que seas imagen y semejanza mía, sino que seas mi hijo y mi hija predilecta. Pero no terminando ahí los llamados, ahora Dios dice a los que decidimos seguirlo en alguna misión particular que Él nos llama, algunos en la vida sacerdotal, otros en el matrimonio, son misiones para Él mostrar su gloria, y en la vida religiosa nos dice ahora, en la vida consagrada nos dice, ahora quiero que tú te parezcas
que seas mi hijo. El Verbo. Es un misterio del amor de Dios. Y es que nadie nos hace llamados tan altos como Dios. Porque nadie nos conoce como nos conoce Él. Por eso nadie nos va a comprender como nos comprende Él. Nadie nos va a entender como nos entiende Él. Juan es un hombre muy maduro afectivamente, porque sabe quién es y de quién depende. Sabe de quién depende su vida. Y por eso Juan tiene toda la capacidad de vivir en esa identidad de lo que es. Es muy fascinante este evangelio porque hoy el ser humano anda buscando identidad y no la puede encontrar. Y por buscar la identidad de lo que él es, se termina perdiendo a sí mismo. El ser humano hoy no tiene identidad, ha perdido su identidad, pero sencillamente porque no la descubre en Dios. Hoy la lectura de los dos padres de la iglesia, San Basilio y San Gregorio, cuenta el testimonio de San Gregorio de lo que eran Basilio y él. Y decían que tenía una unión tan profunda los dos en Dios que nunca llegaron a sentir celos el uno del otro. Y si competían para que el uno alcanzara más rápidamente a Dios que el otro. El Señor nos está haciendo una promesa muy grande. Antes de pecar, nuestros primeros padres, Adán y Eva, dice el texto sagrado que estaban desnudos y no tenían vergüenza el uno del otro, porque vivían en el amor de Dios. Para Adán, Eva no era una amenaza, era un regalo. Para Eva, Adán no era una amenaza, era un regalo. Era una complementariedad. Y hoy dice San Juan en su primera carta que llegaremos a la plenitud de ese amor. Cuando lleguemos a la plenitud de ese amor, se acabarán las vergüenzas. Porque verdaderamente Dios es el único capaz de llevarnos a reconocernos como verdaderamente somos en Dios y amarnos como verdaderamente somos en Dios. Solo el Señor puede lograr eso. Y por eso nosotros no podemos dejar de soñar con la promesa de ser uno en el Señor. Por eso tenemos que pedirle tanto al Espíritu Santo, porque esto es un misterio de fe y es una gracia que Dios da a través del Espíritu Santo de poder llegar a amarnos verdaderamente. Como estos dos padres de la iglesia hoy, de hecho, eran primos, creo, y le hicieron tanto bien en un momento tan difícil de la iglesia, en donde muchos ya habían perdido la confianza en la iglesia, habían perdido la confianza en la predicación de la iglesia, porque el arrianismo que había invadido muchos espacios de la vida cristiana estaba corrompiendo la unidad de la iglesia y había mucha división. Y ellos lograron encontrar la salida para la unidad en el Señor, en la fe, y predicando y sosteniendo esto fue que le dieron la salida a la iglesia. Oremos por el Papa que también cree esto y lo predica, y a todos nos está llamando a poner nuestra mirada en el Señor. Porque Cristo que se ha revelado y se ha manifestado es la plenitud del amor del Padre. Y Él es el único que nos enseña a descubrirnos verdaderamente como somos en Dios. El mundo y todas las ideologías de hoy nos dan respuestas frente a nuestra identidad, pero al fin de cuentas pasa el tiempo y esas respuestas nunca nos dejan satisfechos. Nunca.
porque no terminan compensando la necesidad de una respuesta plena en nuestro corazón que solamente nos la da Jesucristo. Que la Virgen Santísima nos ayude. Y pidámosle mucho al Espíritu Santo esa gracia de poder llegar a vernos unos a otros como nos mira el Señor. A Juan no le costaba la vida fraterna, sencillamente porque él sabía el valor de la vida humana en el amor de Dios. A nosotros nos cuesta mucho, a unos menos que a otros, porque todavía no alcanzamos a ver el verdadero valor que cada uno de nosotros tiene en el Señor. Sin Él no podemos. Sin Él nunca llegaremos a amarnos verdaderamente. Sin Él, sin Cristo, nunca llegaremos a descubrir verdaderamente la grandeza del amor del Padre. Por eso, aquí en medio de nosotros hay uno que es más grande que Juan el Bautista. Y solamente esa sed sincera del corazón de querer descubrirlo a Él es que nos puede llevar a encontrarlo en la Eucaristía, que sigue siendo la fuente de la vida cristiana y sigue siendo el culmen de la vida cristiana, porque Dios se sigue manifestando y desde la Eucaristía manifiesta los otros grandes misterios de la fe, como la Navidad, como su advenimiento, como su vida oculta, como su vida pública, como su pasión, muerte y resurrección, su ascensión, la grandeza precisamente de la Eucaristía es que en ella se manifiestan todos los misterios de la fe. Y aquí está el Señor. Que nuestra sed de Él, nuestro anhelo de descubrirnos en Él, nos lleve a descubrir la grandeza de su amor en el culto que hoy celebramos y en el que hoy venimos a participar todos. La palabra que también se hace carne en este sacramento para todos nosotros y se hace un alimento de amor para estar bien cerca de nosotros, porque Él quiere hablarnos allí en lo profundo de nuestro corazón. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en